24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de... Estás con Popa, estás seguro. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Anuma Kumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido por OnePlus, CNT y Extreme en Canal 14, Claro TV Canal 14, 514 y Zapping Canal 41. Amigos, buenos días. Con la consulta del domingo 16 y la consiguiente cancelación de la proyectada Asamblea Constituyente, que era una idea por completo absurda, el gobierno perdiendo ganó y el correísmo ganando perdió. Y es que si ganaba el sí y era convocada una Asamblea Constituyente, el gobierno del presidente Daniel Noboa se hubiera metido en un embrollo completamente innecesario y tremendamente peligroso, al mismo tiempo que al correísmo le hubiera caído del cielo una oportunidad dorada para volver al poder. Pero para tranquilidad del país ganó el no, con lo que, insisto, el gobierno perdiendo ganó y el correísmo ganando perdió. Aún así, el gobierno quedó magullado porque el resultado electoral fue el primer revés sólido para el presidente Noboa. ¿No será entonces la hora de abrir el diálogo y buscar acuerdos? Tal vez no con el correísmo, cuyo propósito evidente es que el gobierno fracase para así recuperar sus posibilidades de volver al poder, pero sí con el resto del país, es decir, con los otros sectores políticos, con los gremios, con los sindicatos, con las organizaciones de base y en general con la llamada sociedad civil. Y es que, aunque le sea doloroso, el gobierno tiene que reconocer que perdió y proceder en consecuencia. Pero ese, claro, es mi criterio. El que importa es el criterio más ilustrado de mis 4 invitados de hoy, que son personas serias y valiosas que no requieren mayor presentación: Ramiro Rivera, Simón Ordóñez, Patricio Donoso y Ramiro García, a quien voy a pedirle que, si quiere, Ramiro, se lance al ruedo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo para los compañeros de panel. En efecto, el 16 de noviembre se constituye un punto de inflexión en el proceso político de este gobierno. Es su primer gran revés. Concuerdo con usted en que el gobierno perdió. Lo que no estoy seguro es que si perdiendo ganó. ¿Por qué? Porque luego de semejante revés, lo lógico era dar un golpe de timón, acusar recibo del golpe para empezar. O sea, el primer diálogo que se impone luego de una pérdida brutal como esa. O sea, pierde en el 98% de cantones, pierde en 23 de las 24 provincias, pierde en todas las preguntas, especialmente en la que de una u otra manera medía su respaldo político, que es la cuarta pregunta, en la que pedía prácticamente un cheque en blanco y la gente simplemente le dijo no. Y esa, además, es la pregunta en donde más diferencia existe entre el no y el sí. 24 puntos, 62-38 a nivel nacional, una paliza, casi 2-1. Sí, sí. Entonces, después de esto, el mensaje de la ciudadanía creo que es claro y se puede resumir en dos palabras: hartazgo y repudio. Yo decía, Ramiro, que perdiendo ganó porque se libró de un buen embrollo. Pero si se metió, estábamos sí, pero se metió en otro.
Es decir, se metió en otro menor. El problema que tiene el presidente, creo yo, que es un problema de lectura política, es el considerarse a sí mismo como una especie de fenómeno político, bueno, que además razones tiene, ¿no? Sí. Logra la presidencia en un primer intento, arrancando con un 2% de intención de voto. Luego se reelige cómodamente, después de 14 horas diarias de cortes de electricidad, después de haber querido festinar Campos Hacha, después de haber comprado los generadores en Progen en noviembre del año pasado. O sea, es decir, méritos hizo como para que la gente no lo vote. Y la gente lo votó. Lo que no entendió es que la gente no lo votó a él, sino votó porque consideraba que la otra opción es todavía peor. Tocayo. Adelante. No debo ser intérprete de tu pensamiento, Jorge, pero mi entendimiento es que el gobierno perdiendo ganó, porque si hubiese ganado, tenías otro proceso electoral para la constituyente que no sabes quién iba, y luego tenías en el horizonte una probable constituyente fallida que fracase y que sea un punto de mayor inflexión, diríamos, para nuestra frágil convivencia. Y en relación al correísmo, yo comparto que aparentemente dizque ganaron, aunque no hicieron absolutamente nada, pero al final perdió, porque el escenario de una constituyente para Correa era el ideal para negociar la impunidad. Claro. Y quisiera poner un elemento para el análisis en esta mesa, que es súper interesante. Si hacemos memoria, ¿qué ha pasado desde hace 8 años? Desde hace 8 años hemos tenido 8 procesos electorales. 2017, 18, 21, 23, 24, 25 y el próximo año tendré 28. Si hubiese salido el sí, habríamos tenido 10 procesos electorales en menos de 10 años. Que yo creo que eso da cuenta de la turbulenta vida que yo creo que un poco nos estamos poniendo en el plan del zorro en la fábula de Sopo de las uvas están verdes, ¿no? O sea, porque, sí, a ver, el correísmo perdió. O sea, no hubo ninguna ganancia para el correísmo. Bueno, pero de hecho se jugó. Victoria. No, pero a ver, salieron a bailar cuando ya supieron los resultados. Pero mientras tanto, nunca dijeron nada a favor del no. Y más bien ya estaban promocionándose algunos como candidatos, claro, empezando por la señora Luisa González. Pero justamente eso muestra un problema del propio presidente Noboa. Es decir, ¿de dónde le vino la peregrina idea de convocar a Asamblea Constituyente? Es decir, eso muestra que no está bien asesorado o que es demasiado impulsivo, demasiado acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Él se ve a sí mismo como un fenómeno político. Era una barbaridad, ¿no? Muy mal pensado. El plan de él era tenernos los próximos 2 años en temporada electoral discutiendo temas como plurinacionalidad, como... Ramiro, Jorge, amigos, yo sí quisiera valorar, y saludo a Ramiro, Simón y Jorge, yo sí quisiera valorar la frase inicial de Jorge Ortiz, aquello de perdiendo ganó. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque se daría con certeza tu frase, Jorge, en tanto en cuanto el gobierno dialogue después del resultado. Porque si no dialogara, allí sí perdió. Si quiere ganar de esta derrota, que me parece muy acertada tu frase, que ya la escuché en otro momento, hay que dialogar. Y si lo hace, ganará. Pero si lo hace, ¿con quién? Pues, como dijo Ramiro, no se puede dialogar con quien quiere impunidad como única línea política. Si dialoga con todos, obviamente que están en la línea de hacer democracia, y si en ese diálogo, más allá de con quién, son las razones o los temas que se toparán en ese diálogo, y luego después de unos cuantos minutos me vas a permitir, Jorge, decir mi opinión con respecto a los 4 temas en los cuales el presidente Noboa sí tiene que dialogar. 4 temas claves que espero se den, obviamente, a inicios del 2016, porque estamos a 28 días de 2026 del próximo año. Y ese dialogar de los temas claves, que no sean los temas típicos de la foto, no, deben ser temas que cambien el país. Pero, Patricio, el primer diálogo que tenía que convocarse es el diálogo con la ciudadanía. Y después de haber perdido, se mandó a cambiar, desapareció 2 semanas, se fue con el 11 puestos a Estados Unidos y desapareció, y luego reaparece en una entrevista con Jorge Yunda en donde no asume
un gramo de responsabilidad de la derrota. Para él, pero él Ramiro, no fue eso en ya contra pasó. de los ministros, fue en contra de los... No ha pasado. No. Porque veamos a futuro. el que se acaba de quedar sin agenda política es el presidente. No ha pasado. O sea, si hay un problema, a mí me parece que desde que asumió, desde el día que ganó la primera elección y recibió los resultados en su hacienda de Olón, ¿no es cierto? Mostraba una forma de ensimismamiento y de separación con las necesidades de la sociedad. Simón, mucho más propositivo es saber lo que va a hacer o debe hacer a futuro que examinar lo que ya pasó. Sí, pero hasta ahora no sabemos. Pues, sí, es que ese es el problema, no lo sabemos. que pasa es que me parece que este momento, las muestras que está dando el presidente, con excepción quizás del nombramiento de Enrique Herrería, ¿no? Y del señor Celi, me parece, Mario Cubi, perdón. Lo nombraron. Con excepción de su viceministro. Con excepción Viceministro de Educación Superior. De Educación Superior. Con excepción de esos dos cambios, no se ve realmente una decisión de dialogar. Pero Simón, por eso decimos que tiene que dialogar. Pero ha sido el juego de las sillas. No, el juego infantil de las sillas, irle pasando a un ministro de una silla a otra. Pero yo sí quisiera que pongamos los pies en la tierra. O sea, bien. El exhorto al diálogo creo que es esencial en la democracia. Sin duda. Pero creo que a veces prescindimos de una realidad implacable e impecable, que no tenemos una sociedad con élites que tengan cultura de interlocución y de diálogo. Yo reflexionaba hoy mientras venía y decía, ¿cuándo es que el Ecuador ha dialogado? Siempre hemos vivido en la turbulencia, en la polarización, en la personalización de la política, en el insulto y en la adjetivación. Bueno, la segunda fuerza política la dirige el señor Correa. Dialogar con él imposible, porque todos sabemos, va el gobierno a dialogar con quien le ha dicho al presidente que es un payaso, bobo, vasallo, Calígula, mediocre, mentiroso, impreparado, improvisado, ridículo, estúpido, aniñado, criminal. Y súmale, Ramiro, el tema impunidad. ¿Cuánto odio tienen sus Ha insultado a todos. Correa es Correa y no va a cambiar. Pero lo peor, y perdónenme que yo también use un insulto, que hay imbéciles que le siguen todavía Una buena a un hombre cantidad. que está. El problema es que Tanto son como bastantes. aquellos que siguen pensando que el gobierno de Maduro es exitoso en este país. Es increíble. Igual que Nicaragua. Tiene a 8 millones de venezolanos afuera. Tiene un salario básico de $2.50. Se mueren de hambre los venezolanos en los semáforos de Ecuador, de Colombia, de medio mundo. Y hay algunos, y tu calificativo es muy bien puesto, que todavía creen que Maduro es o tiene un gobierno exitoso. Claro. Más allá de ser un dictador cualquiera. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿le interesará al correísmo en este punto dialogar con el gobierno? Me interesa el fracaso. Yo creo que no. El fracaso. A ver, lo que pasa es que yo creo, con todo respeto, es que para el fracaso el gobierno se va a estar solo. O sea, no necesita ayuda del correísmo ni de oposición, porque no me van a venir a decir que este gobierno ha tenido una posición estructurada y que gracias a eso y a las zancadillas que le han puesto todo el tiempo, los palos a las ruedas, que se cae. No, se cae por pendejo, solito. Solito. Los temas del diálogo. Las propuestas, a ver, primero tú no puedes llegar a convocar una asamblea constituyente para decir, ¿saben qué? Primero voten sí y después les cuento de qué se trata. Pero les voy avisando que les voy a quitar el servicio de salud de la Seguridad Social, lo mismo al ISFA y al ISPOL, sale mi ministra de Trabajo a cuestionar los décimos, es decir, una idiotez tras otra. Y luego sale muy campante, después con Jorge Yundi diciendo, bueno, este no es una advertencia para asambleístas, para ministros, para todo el mundo menos para él. Es decir, la hizo perfecto. Entonces, con esa visión, ¿qué diálogo es posible? Pero, Ramiro, otro ingrediente de la realidad. ¿Ustedes creen que si no se convocaba la constituyente, la consulta popular, la ganaba el presidente? Perdón, ¿cómo? ¿Ustedes creen que quitándole la pregunta de la constituyente ganaba la consulta popular? Yo creo que muy probablemente. Es altamente probable que lo hubiese perdido. No, yo creo que muy probablemente. Y tomemos en cuenta que para esos la ganaba, temas porque esa fue era la pregunta. una fatalidad convocar a la consulta popular, porque luego del dictamen de la Corte, luego posteriormente a la aprobación del Parlamento, a la pregunta formulada, era inexorable la convocatoria.
Claro, lo que disloca es meter la idea de la pero constituyente. las consultas siempre son un plebiscito sobre la popularidad. Especialmente cuando pierdes 4-0 y en 23 de las 24 provincias y en el 98% de los cantones. O sea, después decir, salí incólume de esto, no me tocó. La única forma de ganar una consulta en este país es hacerlo, como decimos los quiteños, breve. Lo hizo Fabián Alarcón, una vez caído Bucaram. La primera pregunta es, ¿me ratifican a mí como presidente? Ganó y con goleada. 73%. Lenín Moreno es otro ejemplo, lo hizo el 4 de febrero del 2000, en la primera consulta. En la segunda que lo hizo tarde, Sixto perdió. Sí. Febres Cordero llamó a una consulta cuya respuesta era obvio por el sí, perdió porque la convocó a medio periodo. Y por supuesto, el gobierno Noboa se equivoca porque hace a los 2 años de gobernar. Entonces, más allá de lo que dice Ramiro Rivera con respecto a un eventual triunfo, si no ponía lo de la consulta, lo de la constituyente, lo importante hoy es, ya que nos invita Jorge Ortiz a hablar sobre si el diálogo es válido, pues digamos cuáles son los temas que deben dialogarse. Porque después... Yo los invité para que hablen de lo que quieran. Estoy haciéndolo. Totalmente de acuerdo con Patricio en que lo primero, antes de pensar con quién dialogar, lo primero hay que decidir de qué se va a dialogar. Sabemos que la seguridad es el tema más importante y el segundo es el empleo. Eso de hacerlo breve, que me parece súper interesante. Recuerda que Lenín Moreno se posesiona en mayo y la consulta se hace en marzo del año siguiente. No, febrero 8. Por eso, febrero 4 del 2018. En cambio, Noboa se posesiona en mayo. Sí, pero ya está año y medio antes. Perdóname. Con casi un 65% de respaldo popular después de haber sido reelegido. Pero no lo hizo breve. El problema no es eso, lo hizo breve, sino que breve se comió el respaldo popular. Pero no se olviden ustedes en 6 meses que se el presidente Noboa gana largo la consulta popular de abril del 2024. En la misma lógica ganó que 9 de las 11 preguntas, Patricio. Pero pierden 2 en las 2 más importantes. Igual cuando Sixto en el 94 gana, no gana en todas, pierde en el tema de la seguridad social. Es decir, creo que hay temas en el Ecuador que generan tanta sensibilidad y como somos muy poco propensos a la reflexión y más empujados y emocionados a la emocionalidad, se pueden perder esos temas. No, Ramiro, lo que estás diciendo es que la gente no entendió bien o como no reflexionó, votó. No es así, la gente entendió perfecto. Lo que ha dicho Simón Ramiro, no puedes negar una realidad. La gente evalúa el rendimiento de un gobierno. Sí. Ni siquiera mucha gente. Pero imagínate lo peligroso que es que 6 meses después de haberse posesionado, el porcentaje de evaluación de ese gobierno sea de menos de la mitad de con lo que se posesionó. Ese es el primer escenario que tiene que analizar el presidente. Ahí no creo, a ver, un gobierno que tiene alrededor del 40% de popularidad, digamos, no es un gobierno que esté contra las cuerdas. Eso es Estoy de acuerdo contigo, Simón. Ahora, sobre el tema del diálogo, es cierto que, digamos, estamos convocados en parte para eso, ¿no es cierto? Para poner los temas, etcétera. Pero esa debería ser una labor también que cumple el gobierno, es decir, ¿sobre qué agenda dialogamos? ¿Con quiénes y sobre qué agenda? Más que con quiénes, ya sabemos quiénes. ¿Qué temas? Pero lamentablemente no hay una línea clara, no se sabe hacia dónde quiere ir el gobierno, qué tipo de país quiere construir, se va a dialogar con el movimiento indígena. Se va a dialogar con los movimientos sociales, se va a dialogar con los fuerzas sindicales, cuando ya se está proponiendo por la vía de enmienda y reforma hacer cambios a la Constitución que ya fueron rechazados en su momento por la ciudadanía. Pero que nos digan eso, que se busca con un diálogo? Se busca solucionar los problemas latentes de la gente. Y hay 2 que son claves, la seguridad y el desempleo. Por lo tanto, si no somos convocados, la sociedad ecuatoriana entera, a dialogar sobre esos temas, entonces, ¿de qué diálogo hablamos? Pues hay que hablar sobre una reforma al Código del Trabajo para que los jóvenes tengan empleo. Hay que hablar con respecto flexibilizando los derechos laborales. Que sí, pues. Pero es que eso ya no le tengas miedo a la
palabra. a eso Pero ya escúchame, dijeron, Ramiro, no. escúchame. No le tengas miedo a la palabra flexibilización. No, en el mundo a la entero palabra se ha hecho. precarización es que le tengo miedo yo. Perdóname, resulta que el único país circundante al Ecuador, salvo obviamente Venezuela y la dictadura de Cuba, todos tienen el trabajo por horas y hay algunos que piensan que establecer el trabajo por horas sería precarizar el trabajo. Vuelva a será al consultar revés. el trabajo por horas y ellos no siga precarizan. desgastándose pero, políticamente. O sea, tú en términos de la racionalidad, Patricio, tienes absolutamente Te toda la agradezco, razón. Ramiro. Pero este es un tema tabú en el Ecuador. Fíjate tú que la pierde en la consulta popular del 24. Sí, claro. Es decir, todavía no entendemos que el migrante que ahora está enviando casi 8.000 millones de dólares trabaja por horas. En Italia, en el Reino de España, en Estados Unidos. Pero nuestra cultura atávica no te acepta que podamos tener eso. Darían a riesgo de su vida para vivimos trabajar por horas. anclados en el romanticismo socialista del 38 del siglo pasado y con un código, a propósito que está de moda esa palabra, sacralizado por el ideologismo del pasado. De acuerdo. Entonces, y una siguiente reflexión. ¿Cuándo es que ustedes vieron alguna vez en historia a los expresidentes unidos dialogando y dándose la mano? En la guerra. Nunca. Solo en el CENEPA. En el CENEPA. Por convocatoria del presidente Sixto Durán Ballén. Entonces, Simón, en función de tu reflexión, ¿no será que tenemos nosotros debajo del subconsciente y del consciente una cultura política proclive a la bronca, al relajo? Como decía un democristiano venezolano, Aristides Calvani, me decía, los latinoamericanos somos geniales para la problemática, pero somos nulos para la solucionática. Una de las primeras condiciones para el diálogo es que el presidente esté aquí. Ese es el otro problema. No exageres, tocayo. Pero por favor, en fiestas de Quito va a estar en Abu Dhabi coincidencialmente cuando el domingo se corre la última variedad. Nadie viajó tanto como Rafael Correa, por Dios. Nadie. Pero a ver, ¿quién está defendiendo eso? Me parece execrable la forma en que Correa utilizó los fondos públicos y los aviones presidenciales, sin lugar a dudas, y me parece un horror que no haya habido procesos penales por eso. Pero eso no justifica que el tipo este haga lo mismo. Me van a permitir una frase, Ramiro. Te voy a decir de frente una frase. Nada es más precario que no tener empleo. Exacto. Nada. ¿Eso a propósito de los viajes del presidente? No. Ya hemos hablado de ese tema. Vamos a la posibilidad de que los jóvenes dejen de ser ninis, ni trabajan ni estudian. O la madre de familia que despacha a sus hijos al colegio y tiene unas cuantas horas libres. Yo trabajé cuando joven, por horas. Y inclusive fui afiliado a la Seguridad Social y compré mi primer departamento trabajando por horas. Y hoy nos hacemos los que no se puede trabajar por horas porque ya perdimos una consulta. Cuando un equipo de fútbol pierde un partido, no deja de jugar el siguiente. Tenemos que bregar por el trabajo por horas, por la flexibilización inteligente, por aquello que significa que los ecuatorianos dejen de aún a riesgo de su vida cruzar el Darién para trabajar por horas. Y aquí nos hacemos los difíciles. Hablemos del trabajo digno. Hablemos, y termino con esto, el 54% de la fuerza laboral en este país es informal y no tenemos la inteligencia de formalizar a muchos de ellos hasta para que se afilen al IES y empezar a salvar al IES y que tengan 13º, 14º sueldo, vacaciones y fondos de reserva, pero con la frasecita esta de la precarización propio de los dirigentes sindicales que están 20, 30 y hasta 40 años de la dirigencia sindical. Ya es hora de modernizar. Es decir, no sé si tengo... Sí, por favor, Simón. Ya. Cortito porque tengo que hacer un corte, la jefe está ahí. Está ahí la jefe. Indicando. O en la siguiente mejor, como en la siguiente. Entonces, hacemos un corte, volveremos enseguida. Gracias. Con la famosa... En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.
Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa mide tus signos vitales en segundos con análisis facial y conéctate con médicos en línea a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. Accede también a programas de nutrición y salud mental según el plan que elijas, porque tu salud es única, tu plan también. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Servicios digitales sujetos a disponibilidad y condiciones del plan contratado. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Con más de 29 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo norma ISO que garantizan la precisión y confianza en el resultado. Visítanos en Quito, en la Avenida de los Chiris e Isla Floriana, o en el tercer piso, local 350 del CityMed. Para más información, ingrese en nuestra página web interlab.com.es. Recuerde que Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válido solo para Quito. Aplican restricciones. En el Centro Financiero de Cumbaya nace Anuma, un espacio diseñado para inspirar y crecer. Estamos estratégicamente ubicados cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, servicios de salud, con las mejores vías de acceso, pensando en tu calidad de vida. Anuma es la solución perfecta para tu negocio. Máxima conectividad, amplio parqueadero con un diseño sobrio y diferente. Adquiere tu oficina o local comercial en Anuma. Comunícate al 098-571-4837. Visita la web anuma.com.es y síguenos en Instagram como Anuma Cumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Continuamos en Decisiones, estoy con Ramiro Rivera, Patricio Donoso, Ramiro García y Simón Ordóñez, a quien le quité lo que quería decir, le privé de decirlo ahora. Adelante. Yo quería solamente tocar dos cosas. La una sobre el trabajo por horas o la flexibilización laboral. Sí. A mí me parece absolutamente fundamental. Si uno revisa los datos, por ejemplo... Fundamental hacerlo. Hacerlo, es necesario. Así es. El Código del Trabajo está pensado para una estructura económica que no tiene nada que ver con la actual, ¿no? Es decir, este rato, por ejemplo, cerca del 60% de la economía es básicamente servicios, es decir, el sector terciario. Y dentro de eso, por ejemplo, las labores que tienen que ver con ocio, las cafeterías, los hoteles, etcétera, empiezan a ocupar un espacio muy grande. Entonces uno no puede tener un código laboral que fue pensado 1938. Exacto, con otra estructura económica en donde básicamente el sector primario y secundario de la economía tenían primacía. Y la otra cuestión que me parece fundamental, creo que no es solo el tema de que en el Ecuador no tendemos al diálogo, ¿no? Hay un psicólogo cognitivo que se llama, de apellido Haidt, ¿no? Que tiene un libro que se llama La mente de los justos y dice, ¿por qué la política y la religión, ese es el subtítulo, por qué la política y la religión siempre termina dividiendo a las personas sensatas? Incluso a la sensata. Mira, ¿no? tú. Entonces, hace un análisis y muestra que como tenemos un pensamiento tribal, ¿no? Y como decía Hume, digamos, como la cabeza es esclava de nuestras pasiones, utilizamos nuestra cabeza para justificar aquellas pasiones en las que ya creemos o los sentimientos que tenemos. Entonces la cabeza se vuelve un abogado antes, y no es la alusión en este caso, se vuelve un abogado de nuestras pasiones en lugar de ser un juez o un científico que trata de ver cómo efectivamente y a veces más que un abogado, un guerrero. Un guerrero, ¿no? Un guerrero en nuestras pasiones. Entonces, ese sentimiento tribal, así como ayuda a la cooperación,
entre los grupos similares, por otro lado también es el que causa las matanzas y los genocidios con los grupos distintos. Entonces, totalmente de acuerdo. A ver, sobre esa idea está ahí presente en esto que creo que nos atraviesa a todos los humanos, no solo a los ecuatorianos. Más allá del análisis económico o laboral de la propuesta, ya desde lo constitucional hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre este tema de que no era enmienda sino reforma. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la Constitución tiene que aprobarse por parte de la Asamblea y luego, bajo un mecanismo de doble... y luego tiene que pasar un referéndum. Cuando esto ya se votó y ya se negó. Entonces, más allá de si nos parezca bien o mal, hay una altísima probabilidad de que al presidente, si consulta esto, le pase lo que le pasó el 16 de noviembre y tenga otro revés muy fuerte. Eso hay que tomar en cuenta. Porque si vamos a dialogar, dialoguemos sobre lo posible. Claro, Dialoguemos, por ejemplo. Claro. Ahora, si vamos a dialogar, por ejemplo, sobre este tema del trabajo por horas, primero, que se nos diga si eso incorpora un salario mínimo por horas, claro, si eso incorpora la obligación de seguridad social, si eso incorpora las obligaciones de indemnización en caso de despido. Es decir, todo eso tenemos que debatir. Todo eso sí. Yo fui afiliado al Seguro Social trabajando por horas cuando joven y accedí a un préstamo hipotecario, Jorge y amigos, por lo tanto sí se puede. Mira, es evidente, Ramiro, es evidente. Y fuiste afiliado con el mismo código de 1938. Es evidente que se necesitan más manos de obra, más trabajo los lunes en un restaurante con respecto a los viernes. De acuerdo, pero a ver, entonces lo que estamos hablando es qué puede hacer el gobierno a futuro, porque ahorita se le cayó la agenda de 2 años. Quería tenernos saltando soga, hablando sobre matrimonio igualitario, pluriculturalidad, justicia indígena, derechos de la naturaleza y una cantidad de temas muy simpáticos, pero muy abstractos, mientras el tipo seguía viajando, como ha seguido viajando, va 30 viajes en 24 meses, y mientras además estamos en temporada electoral. Se le cayó la agenda. Ahora, un poco el mensaje de la ciudadanía, yo lo resumiría también en siéntese, ya primero deje de pasearse y siéntese a trabajar. Tiene que establecerse una agenda de diálogo. Y hace un ratito hiciste una referencia que me parece muy simpática, los ninis, porque tenemos un nini, ni trabaja ni gobierna. A mí me parece que sí es necesario matizar, ¿no? Porque también otro problema de la política ecuatoriana es que vemos blanco y negro. Así es. No hay grises. O sea, si vamos a poner en debate el tema de la seguridad social, el tema de la apertura de la economía, el tema de la inversión, el tema de modernizar un código de trabajo absolutamente envejecido que no sobrevive en ninguna parte del planeta. Que no genera empleo. Menos en los regímenes que lo inspiraron. Menos, porque ahí hay, diríamos, esclavitud. Cuando el comunismo cubano te enviaba aquí 5,000 médicos, se los pagaba 3 o 4,000 a cada médico, los médicos quedaban con poquito y el resto era el Partido Comunista Cubano. Y son ellos los que hablan de condenar la tercerización. El problema de fondo, ¿cuál es? ¿No será que la Constitución que nos dejó el señor Correa hace que seamos inviables? El señor Viciano. ¿Ya? El señor Roberto Viciano. Inviables como país. Inviables en gobernabilidad, es solo un punto. El otro, Ramiro, para matizar, Ramiro, pero veo medio insistente en el tema. Oye, dime un artículo de la Constitución que no viabilice el Estado. Por favor, o sea, que te prohíba inversión en sectores estratégicos de la economía. Es una barbaridad. Por favor. O queremos una refinería de esmeraldas que se cae en 1000 pedazos, o la producción petrolera está abajo. Pero ¿tú crees que se cae en 1000 pedazos por falta de inversión privada? La autopista al Valle de los Chillos. O por falta de gestión pública. No, Ramiro. Nos le han dejado. Es un poco de las dos, pero perfecto. Ok, de eso debatamos. Pero mira, si ya vamos a hablar de qué es lo que se le viene al gobierno, hay que ver cuáles son los escenarios posibles. Es más, a partir de enero. A mí me preocupan varias cosas. Una de ellas, ¿qué va a pasar en enero cuando ya los transportistas no reciban los bonos? Porque los bonos los reciben hasta ahora, hasta diciembre. En enero vamos a tener un problema social enorme cuando los transportistas ya no reciban los bonos y cuando con justa razón digan, ya no me dan los números, me subieron el diésel de 1.80 a 2.80, alza de pasajes. Y ya los alcaldes dijeron, no, sobre todo Quito, Guayaquil, Cuenca, dijeron, no vamos a aceptar alza de pasajes. Y en lugar de establecer un puente de diálogo
se ha dedicado estas 2 semanas a bronquearse con todo el mundo. Se bronqueó con el alcalde de Quito con los temas del CERCOP. Se bronqueó con el alcalde de Guayaquil, al que le está disputando incluso la competencia de construcción del nuevo aeropuerto. Es decir, en estas 2 semanas a mí me parece que ha habido una ceguera total de lo que pasó el 16 de noviembre. No acusaron recibo del tema. Vamos a futuro, que se debatan estos temas en asamblea. Te recuerdo que se debatan socialmente. Escúchame. En el 2015, yo estuve ahí en la asamblea, se aprobó vía enmienda la reelección indefinida. Por lo tanto, sí se puede, y lo hizo Correa. Pero cuando tenía una corte... Así es, sí se puede. A lo que voy, amigos, y tarifada, ¿no? Sí, a lo que voy es que sí se puede, vía enmienda, aprobar el tema inherente al trabajo de los jóvenes y las mujeres. Pues que hay otros temas que no estamos... ¿Y tú crees que vas a tener las 2/3 partes de una pero votación? hagamos el intento. No podemos decir esto está mal y punto. Aún cuando fuera enmienda, yo creo que tenemos que irnos a la realpolitik. Los votos no dan. Y además, hay un dictamen de la Corte Constitucional que dice esto no es enmienda, esto es reforma. Lo que quiere decir que aún cuando se apruebe por parte de la Asamblea con mayoría de 2/3 partes, tendrá que ir a un referéndum. Ahora, el problema... Entonces no se puede cambiar nada. Estamos condenados a estar atorados donde estamos. Absurdo. Jorge, el problema es que vivimos en la ficción de que para cambiar todo hay que cambiar de las normas constitucionales. El problema del Ecuador... O sea, se puede gobernar con la Constitución. Pero por supuesto, ¿usted cree que depende de la Constitución el que no haya medicinas en los hospitales? ¿Usted cree que depende de la Constitución el que tengamos los peores índices de violencia de la historia? Eso no depende de la Constitución. Después del resultado del referéndum, de la consulta, que lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse a trabajar con lo que tiene. Trabajar, por supuesto. El problema es que mientras el presidente está en Abu Dhabi, ahorita se acaba de morir una niña Shuar por una picada de alacrán porque no había el medicamento. Eso es lo que acaba de pasar. Esa es la realpolitik y esa es la realidad que tiene que vivir. Pero Ramiro, para balancear, ¿no? Para ver los grises, ¿no? ¿Qué haces de un país donde desde la etapa del correísmo el sistema hospitalario pasa a ser una fortaleza del mundo criminal? Que cuando tú escuchas el comentario de que quien coloca al director administrativo o al que hace la contratación en un hospital público le reporta al padrino 40 y 50 mil dólares por mes. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué haces? Como gobierno sacas eso. Pero Ramiro, o sea, ¿cómo puedes decir? Seguimos. O sea, eso cambia de la noche a la mañana. No, pero ya han pasado 8 años. El tema del mundo y no criminal, podemos pasarnos la vida culpando al mundo criminal también es el problema que estamos saturados de la economía criminal, del narcotráfico. Tú vas a negar, y no estoy haciendo de abogado, que el presidente ha tenido la valentía, el coraje de enfrentar al mundo criminal. Sí, señor. Lo ha tenido. A ver, Ramiro, veamos por lo menos un gris en el panorama. Vamos, sí, pero hablemos del gris oscuro. Y finalmente, en el mundo globalizado, las relaciones internacionales no corresponden al viejo mundo. Mi querido Ramiro, hoy el mundo internacional que se parezca a un plan de seguridad. Un presidente tiene que viajar. Obviamente, yo creo que al señor presidente le hace mucho daño la intermitencia casi permanente del silencio. O sea, la ausencia de un discurso, de un mensaje que dé sostenibilidad. O sea, el manejo del presidente, su propio estilo personal, su comunicación con las nuevas generaciones a través del mundo digital, yo diría, no es suficiente. Había una secretaría de comunicación que creía que el oficio era contrapuntear y maltratar a los comunicadores. Ese lujo pudo darse Correa porque era un dictador. Entonces sí creo que el gobierno debe abrir los ojos. En el artículo que yo publiqué este pasado miércoles traía 3 frases de Nicolás Maquiavelo. Y Maquiavelo dice, no siempre la fe o algo así como la misericordia o el apoyo de los electores será permanente para el gobernante. Lo otro, le dice al príncipe, al gobernante, huya de los aduladores. Y tercero, dice, el ciudadano se hará la idea de su gobierno, medieval, renacimiento, Florencia, no tanto por usted, sino cuanto en relación a quienes le rodean. Entonces creo que son lecciones que un gobernante tiene que comprender para corregir. En un artículo de Ramiro Rivera, déjame comentar lo de Ramiro, por favor. Tú hacías mención a las áreas estratégicas, lo leí hace unas 3 semanas. No se sale de la pobreza
sino es con el crecimiento económico. Y no tendremos crecimiento económico si no eliminamos la torpeza de la exclusividad en el manejo de las áreas estadísticas de un Estado, Jorge, pobre, franciscanamente pobre. Entonces hay que abrirnos al mundo y captar inversión extranjera, y no tendríamos, solamente por poner 2 ejemplos, no tendríamos la autopista al Valle de los Chillos si no hubiese habido una participación del sector privado y extranjero. ¿No? Y la OCP, el oleoducto de crudos pesados, yo fui parte del gobierno de Gustavo Noboa, no tendríamos el oleoducto de crudos pesados. Jorge, desde niños estamos oyendo de la autopista Quito-Guayaquil. Jamás se hará si no tenemos la inteligencia de eliminar la torpeza de la prohibición en el manejo privado y extranjero de las áreas estratégicas. Esto tenemos que, y termino con esto. O sea, termino con esto. Esto debemos debatirlo allá en la Asamblea, donde debe ser debatido. Cualquier diseño de política futuro, hablemos de políticas públicas a futuro, tiene que partir de un diagnóstico del presente. Posiblemente yo estoy poco enterado, pero dígame una obra que este gobierno haya iniciado y concluido. Una, en 24 meses. Una. Bueno, pero tienes que ver la salud ese silencio dice mucho. Ramiro, es que tienes que ver las condiciones la única obra que inauguró fue la cárcel del Encuentro con 30% de avance de obra. Una cárcel. No tienes nada, pero por favor date una vuelta por el país. ¿Has visto cómo está la vialidad? Date una vuelta de Charapotó a San Clemente y de San Clemente a Bahía. Porque probablemente estás soñando en la época del señor Correa. No, yo todo lo contrario. Yo fui uno, todo lo contrario, cero. Se hace cuando hay dinero. Claro. A Correa le llovían, no por la habilidad si yo no estoy poniendo $140 de petróleo. Y se robaban un montón de plata. Si el tema, yo de ninguna manera jamás pondría al gobierno de Correa como referente de nada que no sea de delincuencia. En eso, no se llamen a error, compañeros. Pero una obra. Pero dime, ¿en qué estado está la educación pública? ¿En qué estado está la salud extranjera, pública? Recursos como los 150 millones que se ofrecieron en Progen. 150 regalaron en chatarra, compañeros. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Y ahorita están queriendo entregar 37.7 millones de LIES a una empresa Helbir que ni siquiera saben dónde queda. El otro Ramiro dijo, maticemos. Sí. ¿No hay algo bueno en el gobierno o el pueblo ecuatoriano es tan idiota que después de 1 año y medio de este gobierno ¿Votó? Y religió con una gran votación? Sí, señor. ¿Cómo sería la otra opción? Es que el problema es que era eso. O sea, yo estoy seguro que los 5... Algo más. Estoy seguro que los 5... Estoy seguro que los 5 que estamos aquí... Algo sensato que dijo Simón. Ojo, yo voté por Noboa. Recojamos muchas sensateces de aquí de lo que dijo Simón. Un gobierno que saca en un mal momento, 40%, claro, no es malo. Segundo, si creemos que el 60 y pico que fue por el no, todos son quienes aplauden al señor Issa y al vandalismo y al comunismo indoamericano o al correísmo que quiere la impunidad, yo estaba viendo el otro día con expertos en comunicación que manejan mucha data, pero objetivamente se acerca casi al 20% de quienes han votado el no, gente que no está con el pasado ni con el señor Correa. De acuerdo. Veamos. Con todo respeto, Ramiro, el problema es que ahorita ese cuento de que el que no apoya al gobierno es correísta o es comunista eso es un cuento, y ese es un cuento que ya no se sostiene. Lo sabemos. Así de sencillo. Entonces, Ramiro García, una pregunta te hago. ¿No te parece positivo que este gobierno haya eliminado el perverso subsidio al diésel? Claro. Perdóname, eso lo he intentado por 42 años y lo logró. Entonces, tengamos la delicadeza de decir, esa fue una... Pero permítame terminar la pregunta. Digámosle al gobierno que hizo bien en eliminar esa perversidad que solo beneficiaba a los narcoterroristas, a los contrabandistas y a los mineros ilegales. Entonces, por Dios, acepta alguna cosa positiva. El tema de los subsidios me parece pero por supuesto, me parece fundamental. Y hay otras cosas. Después de que les pregunto a ustedes por una obra y se quedan callados 30 segundos porque no sabían, y hasta ahora no saben que esto es espontáneo, pero exhorto a que escuchemos a Simón. No va a ser un monólogo. Por ejemplo, hay un tema, vos decías que de la Constitución no permite desarrollarse o cosas así. Por ejemplo, en la Constitución hay una cosa de la que casi nadie se acuerda, que es la prohibición del uso de transgénicos. Ya. Así es. Que es una barbaridad. Pero no podemos decir que el Estado depende de eso. No, espérate. A lo que me refiero es que hay que hacer una cantidad de modificaciones. Las idioteces porque hay mucho que reformar a esa Constitución. Espérame un rato. Por aclamación le pedí. Yo apoyo a Simón. Entonces, por ejemplo, si vos piensas
digamos, sin los transgénicos que pueden seguramente multiplicar por 10 la productividad en el campo ecuatoriano y mejorar sustancialmente la vida de los agricultores, entonces quitar ese tipo de prohibiciones que no tienen ninguna lógica y que no tienen ningún hay sustento, mucho que reformar de la Constitución de Montecristi. Y detrás de eso, claro, están los grupos de ISA, están los grupos de los ecologistas radicales, etcétera, que están absolutamente quedados. Recogiendo lo que dice y con toda razón, hay mucho que reformar en la Constitución, sí. Empecemos debatiendo eso. Pero no se puede llegar a decir, ¿saben qué? Voy a cambiar de constitución y ya les contaré en su momento de qué se tratan los cambios. Simón habló de los transgénicos y tiene toda la razón. Yo era a la sazón 2007 presidente de la Cámara de Agricultura y fui por pedir a los agricultores de todo el país a Montecristi a decirle no pongan la torpeza del tema de transgénicos, no pongan la torpeza de la provisión de trabajo por horas, no pongan la torpeza de que no existan arbitrajes internacionales, no pongan la torpeza de que no se puede hacer inversión extranjera, no pongan esas barbaridades que al final pagaremos nosotros la factura. ¿Y quién no nos hizo caso, Jorge y amigos? El señor Roberto Viciano, cuya estaban impronta embriagados por el socialismo del hicieron la siglo Constitución XXI. del Ecuador, de Bolivia, de Venezuela y Nicaragua. Así de claro. Entonces, recuerdo hecho el cual les pido que hagamos una pausa porque nuestros anunciantes también tienen cosas importantes que decir. Adelante, por favor. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Tu salud no tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. En el Centro Financiero de Cumbaya nace Anuma, un espacio diseñado para inspirar y crecer. Estamos estratégicamente ubicados cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, servicios de salud, con las mejores vías de acceso, pensando en tu calidad de vida. Anuma es la solución perfecta para tu negocio. Máxima conectividad, amplio parqueadero con un diseño sobrio y diferente. Adquiere tu oficina o local comercial en Anuma. Comunícate al 098-571-4837. Visita la web anuma.com.es y síguenos en Instagram como Anuma Cumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Promonza. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Interesante y por momentos bastante acalorada esta conversación, lo cual me parece fantástico. Yo lo que quiero es eso, crear un espacio y eso, mantener un espacio para que la gente inteligente, positiva como ustedes, opine, diga lo que debe decir. Me permito simplemente sugerirles, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de otros temas que creo que le interesan a la gente? Por ejemplo, justicia, por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, otros temas que obviamente nos angustian cuando no funcionan bien y nos solucionan la vida cuando funcionan. En el tema justicia, por ejemplo, es evidente la metida de mano de este gobierno para la presencia de Godoy y Favara en el Consejo de la Judicatura y para que le hayan puesto a Alarcón de fiscal general del Estado sin tener el Consejo de la Judicatura ninguna potestad
ninguna potestad constitucional para nombrar fiscal general. Me suena muy familiar esta frase de metida de la mano en la justicia. Sí, igualito. Él lo hizo Correa en Igualito. el 2011 y usó de pretexto la eliminación de los toros y los casinos para meterle la mano a la justicia, de tal manera que vamos en orden. La metida de la justicia se inauguró en el correísmo. Sí, pero no podemos, a ver, eso no honesta de ninguna manera y no podemos decir, como Correa lo hizo en 2011, entonces está bien que Noboa lo haga en 2025. Sí, pero mencionemos le metieron la mano a ver, un ratito. Recordemos, le metieron la mano a la terna de la Corte Nacional de Justicia. Ya está claro que Correa dejó muy malos ejemplos. Donde apareció Godoy, hacia el futuro de los temas. de presidente del Consejo de la Judicatura y el hijo del presidente de la Corte Nacional, de tercer secretario de la Embajada del Ecuador en Madrid. Creo que el Ecuador, y cuando digo el Ecuador no me refiero al ecuatoriano común y corriente, que es gente sensata, sensible, buena y a veces hasta inocente y seducida. Me da la impresión que el Ecuador todavía no tiene condiciones que le permitan poner sobre la mesa del debate político la racionalidad. Como que apostamos a lo negro y a lo blanco, a la noche y al día, y cualquier problema lo vemos como una catástrofe. Sí, el gobierno fue derrotado. Aún quienes votamos, en mi caso voté un contundente sí en las 4 preguntas, nos equivocamos, ¿sí? Pero eso no implica que el mundo termina. Ese es un punto. El otro, no siempre, yo no veo, debe haber muy pocos casos donde un gobernante de frente le diga, me he equivocado en esto, en esto, en esto. Se necesita de mucha superioridad moral, mucha autoridad como para decir eso. Yo creo que el gobierno debe saber que ha cometido muchísimos errores. Sin duda, muchísimos méritos también, porque hay que balancear la política. Por Dios, aprendamos algo de eso. Entonces creo que el gobierno sí debe, yo diría, ampliar su base. Ver que como interlocutor de la polarización no es exclusivamente el señor Correa. Tiene que hablar con sectores sociales. Con la CONAIE. Pero con sector, no necesariamente con la CONAIE. Bueno, entonces ahí empezamos poniendo... Pues claro, pero ¿tú crees que dialogando con el señor Isa se va a sacar algo? Tienes que hablar... Por favor. Bueno, entonces... Pero tienes que hablar con los pueblos indígenas sin duda, con los gremios sin duda, con la academia sin duda, con los sectores sociales sin duda. El tema justicia pero en base a propuestas que sean viables, porque el problema del Ecuador es esto, estamos patinando siempre en el mismo. Yo creo que el tema de justicia es un tema fundamental, porque se ha convertido a la justicia, no de ahora, de hace mucho tiempo, en un factor político, en un actor político, y así no puede ser. Por ejemplo, o sea, lo que está pasando en este momento, caso Sino Hidro con Eduardo Carminelli, por ejemplo, es impresentable. Lo que está pasando con el alcalde de Guayaquil, que le procesan por un tema de 3 años antes de ser alcalde, que no tiene pies ni cabeza, es impresentable. Es decir, seguimos bajo la misma dinámica de utilización de la justicia penal como un instrumento, como un brazo armado del poder político. Eso se tiene que dejar, así de sencillo. Si se quiere empezar con un diálogo constructivo, se tiene que dejar de meter la mano a la justicia. Yo creo que, digamos, el papel que nos toca a los que de alguna forma hacemos opinión o tenemos la suerte de a veces de estar en los medios, es justamente señalar los errores, como creo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, los de este propio gobierno, así como en su momento señalamos los de Correa, ¿no es cierto? Pero también proponer algo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, este gobierno, digamos, ojalá oiga, ¿no es cierto? Porque sí parece que en muchas cosas es medio sordito, ¿no? Ojalá oiga. Le quitemos el medio. El medio, no, o sordito, o bien sordito, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido hay que tratar de plantear algunos temas que pueden ser necesarios para el debate en lo más inmediato, acuerdos mínimos para 2 o 3 años, y creo que los que hacemos opinión, etcétera, tendremos que un poco ir poniendo en agenda los temas de largo plazo, los temas que pueden sacarle al país, digamos, llevarle a otro mundo y que no sigamos entrampados en la coyuntura mínima
y estrecha, porque eso realmente nos ciega frente al futuro. Tienes razón, Simón. Me gustaría dar un ejemplo. En el 2017 nos topamos con la barbaridad de una reforma a la ley de minería hecha por el correísmo, que establecía que para procesos licitatorios no tenían que intervenir en procesos licitatorios empresas extranjeras, le hace PDVSA. Yo tomé el toro por los cuernos y presenté una reforma para eliminar ese artículo y lograr un comportamiento mucho más honesto en el campo minero. Y me dijeron mis colegas legisladores, estás loco, esto no lo vas a lograr porque tienes un grupo minúsculo de legisladores. Y les dije, hay que dialogar. Y miren, este es el ejemplo que quiero dar. Se dialogó con todos. Y al final del diálogo logramos, por un voto, reformar esa barbaridad que era corrupción pura. Por lo tanto, insto a que le digamos a la Asamblea que a principios del próximo año, que está ya mismo, dialoguen, porque es el único camino para solventar los problemas del país. Ahora, el asunto es el gobierno, y le quiero preguntar esto sobre todo a Ramiro Rivera. ¿El gobierno está abierto al diálogo? Creo que tú, Ramiro, tienes algún diálogo con gente del gobierno. El presidente oye, se abre, reflexiona, ¿es capaz de cambiar de opinión? Bueno, el miércoles yo publiqué, este miércoles pasado, hace 2 días, un artículo que es la tercera entrega de Reflexiones sobre el No, donde digo muchos de los elementos que aquí se han producido. Y tenías algunas frases durísimas, como en la campaña estuvo... Yo he tenido 2 experiencias de estar cerca de un presidente, ¿no? Creo que hacer política en el Ecuador y administrar un país como el Ecuador es mucho más complejo que haber ganado. O sea, en otros términos, creo que menos difícil es ganar y más complicado es gobernabilidad. Un elemento. El otro elemento, que estás conduciendo un país que tiene muchísima fragmentación, que somos muy poco proclives a poner la sensatez y el diálogo, y que nos encanta la bronca. Es decir, una política, diríamos, medio salvajizada. Y un tercer elemento, si un presidente solo escucha al círculo que lo rodea, está condenado a que no le vaya bien. Me parece que al gobierno le hace falta, esta es mi opinión absolutamente personal, le hace falta apertura, le hace falta extender la mano, le hace falta algo de conciliación, porque seguir viviendo de la dicotomía, o diríamos de la polarización, nos condena a algo que no debemos estar condenados. Es imposible conversar con el señor Correa. Si no, pregúntenle nomás al señor Pavel, a pesar de ser tan obediente, y a la señora Aguiñaga, que ya la votó, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, creo que el gobierno debe tener correctivos, pero también la clase dirigente, claro. Jorge, debe tener una idea. ¿En dónde está el dirigente político de los 17 que tienen movimientos y partidos nacionales, que los 5 dedos de la mano serían excesivos para decir esto, sí piensan, que no vean la política sino como el negocio, como la oportunidad de chantajear? Veamos que este es un país también difícilmente gobernable. Sí. Se ha producido un relevo generacional y debemos apostar por el éxito de un gobierno. No por el fracaso de un gobierno, porque cuando un gobierno fracasa todo el país. Yo creo que hay una cosa que es importante, además, justo por el resultado electoral y por lo que está pasando dentro de la Revolución Ciudadana. Creo que esta es una oportunidad para la sociedad en su conjunto de salir un poco de esta dicotomía entre novoísmo, buscar una urgente tercera vía y correísmo. Me parece que en el mediano plazo o en lo que queda de este gobierno, ojalá rectifique y mejoren las cosas, pero habrá que, digamos, desde la ciudadanía ir buscando una tercera o una cuarta vía, ¿no es cierto?, para que finalmente esa polarización y esa dicotomía que ha sido tan perjudicial para el país, ¿no es cierto?, la podamos superar, ¿no? Muy bien, tengo que hacer un último corte. Quisiera sugerirles más que pedirles, que hablemos de eso que dijo Ramiro. Tercera vía. ¿Es posible encontrar en el Ecuador una tercera vía, o estamos condenados al menos por un buen tiempo a estar partidos entre correísmo y novoísmo? Volveremos enseguida. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz.
Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Con más de 29 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo norma ISO que garantizan la precisión y confianza en el resultado. Visítanos en Quito, en la Avenida de los Chiris e Isla Floriana, o en el tercer piso, local 350 del CityMed. Para más información, ingrese en nuestra página web interlab.com.es. Recuerde que Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válido solo para Quito. Aplican restricciones. Hay momentos que cambian tu vida. Un accidente, un diagnóstico inesperado o la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Con los seguros de salud de Bupa, accede a médicos y hospitales de primer nivel en Ecuador, consultas digitales 24/7 y programas de nutrición y salud mental, con coberturas que se adaptan a ti según tu plan. Tu familia merece sentirse segura. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. En el Centro Financiero de Cumbayá nace Anuma, un espacio diseñado para inspirar y crecer. Estamos estratégicamente ubicados cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, servicios de salud, con las mejores vías de acceso, pensando en tu calidad de vida. Anuma es la solución perfecta para tu negocio. Máxima conectividad, amplio parqueadero con un diseño sobrio y diferente. Adquiere tu oficina o local comercial en Anuma. Comunícate al 098-571-4837. Visita la web anuma.com.es y síguenos en Instagram como Anuma Cumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Vamos con el tramo final de Decisiones. Ramiro Rivera, Patricio Donoso, Ramiro García y Simón Ordóñez. Por aclamación dijeron que hable Ramiro sobre esta posibilidad, porque él mismo lo mencionó. De la tercera Hay que vía. buscar una tercera vía en el Yo país. creo que es una cuestión de subsistencia política, de subsistencia social, el encontrar una tercera vía. Y yo creo que de una u otra manera las propias fuerzas políticas se están reajustando. Tenemos un correísmo que está implosionando. Y muy posiblemente parte de esa tercera vía salga del excorreísmo también. Es porque, ojo, el anticorreísmo no ha podido construir una opción coherente en los últimos 8 años, estamos claros. Así es. Y las que ha construido han sido un fracaso o en gobierno o desde la oposición. Así que creo que las elecciones seccionales van a ser un termómetro muy claro de lo que va a pasar el 29. Pero hay tiempo para que aparezca una tercera vía. Todo dependerá de si no se van degradando tan rápido las condiciones de gobernabilidad de este régimen. Concuerdo que el de 2027 será un buen termómetro, Ramiro y amigos, porque este gobierno, aun cuando ya está 2 años en el poder, pero le restan todavía 3 años y medio. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber que ese gobierno que tiene 3 años y medio deberá tomar correctivas y dialogar con todos. Pero las elecciones de medio tiempo, así llamadas, que no son de medio tiempo en forma matemática, pero lo son para los regímenes seccionales internos, concejalías, alcaldías y prefecturas, ya no hay... Sigamos. Sí, no hay otro camino que esa tercera vía que podría
producirse, pero por lógica, por inercia, no porque aquí lo digamos, sino porque es obvio, un gobierno de 5 años y medio al final del día y un correísmo que cada vez está mucho más débil. Pero ahora se ha mencionado como opción de una tercera vía la implosión del correísmo. No hay otra fuente un poco más liberal, democrática. Es que se tiene que construir desde diferentes sectores. No se puede excluir a alguien por el hecho de que es que en su momento fue parte pero tener opciones. Es decir, yo quisiera que la tercera vía esté alejada de estas dos formas de autoritarismo. Alejada, que no tengan esa matriz. Entonces, una tercera vía que sea más liberal, digamos, democrática, respetuoso del Estado de Derecho. Y creo que hay tiempo. Lamentablemente, en la elección pasada, digamos, primero por la muerte de Villavicencio, ¿no es cierto?, que vino a trastocar todo y le permitió ser presidente a Noboa. Y después, en la segunda elección, en esta última, ¿no es cierto?, simplemente la primera vuelta ya funcionó como primera vuelta porque se había producido esta polarización extrema, ¿no es cierto? Yo creo que con el tiempo, si es que hay unas propuestas más liberales, etcétera, creo que pueden funcionar, porque además creo que hay políticos liberales en el Ecuador, liberales auténticos, que crean en el liberalismo en serio. Creo que ese 60% del voto no es cierto? Quizás un 20-25 viene del correísmo y de la izquierda, pero el otro 30% viene más bien de sectores más democráticos y liberales que le dijeron no al autoritarismo. Simón decía hace algún momento, Jorge, el gobierno es medio sordo, y tú decías, quítele lo del medio, digamos, queremos en que es sordo. Pero el problema es mayor, la sociedad es sorda. Las élites ecuatorianas son sordas, porque nadie está dispuesto a ceder un milímetro. Nadie está dispuesto a descubrir en el interlocutor un pedazo de verdad que haya. Es decir, atávicamente somos así. El problema agravado con la sociedad digital, donde el debate se reduce a 140 caracteres de insultos y de degradación. Lo ideal para el Ecuador no es seguir en la fatídica fragmentación política, pero el Ecuador sí necesita una tercera vía de centro que apueste por la sociedad liberal tan estigmatizada, porque ya no nos hace bien el populismo autoritario corrupto, no nos hace bien. Creo que hay que salir de esa fatídica dialéctica para que haya esperanza hacia el futuro. Pero lamentablemente, Jorge, y con esto termino, las élites, sobre todo quiteñas, al parecer renunciaron a la presencia y al trabajo. Porque si uno hace el análisis, Quito ya no es la capital, sino de la República. Porque capital política ya no lo es. Y pensemos en el 2027, donde Quito no esté supeditada a una polarización entre candidaturas populistas y en la ausencia de una administración moderna y gerencial de una ciudad que está destruida. Y con esas palabras de Ramiro Rivera voy a dar por terminado esta conversación, que creo que ha sido muy interesante, muy animada, muy positiva, porque se han dicho cosas muy valiosas. Y esta última, la posibilidad o la necesidad incluso de se construya una tercera vía, como decía Simón, liberal, democrática, moderna, abierta, tolerante, respetuosa de la diversidad, me parece que es una urgencia para este país y es un tema para que lo sigamos hablando en siguientes conversaciones. Muchas gracias, Simón Ordóñez, Ramiro García, Patricio Donoso y Ramiro Rivera, por sus muy valiosos aportes. Y gracias a ustedes, como siempre, por su compañía. Buenos días. Muchas gracias. FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, Martín Muñoz y Esteban Cislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Estás con Bupa, estás seguro. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Anuma Kumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud.
Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo